Buen día, estimadas, estimados estudiantes. Les habla el doctor Rosell. Como ustedes ya saben, les hemos indicado para este tema, prácticamente el penúltimo tema de la gestión, donde vamos a tratar los implantes periodontales. Ustedes saben que es un tema muy en boga. Esto es una de las situaciones que económicamente también reportan bastante en nuestra profesión. Y la verdad que estas bases, nociones que las doy, les sirven de algo para que ustedes ya tengan idea. Posteriormente, ya en un estudio más profundo, podrán ya adentrarse más en conocimientos para poder ejercitar esta bella profesión y esta bella actividad. En este caso, lo que llevamos son los procedimientos para la colocación de los implantes dentales, sus indicaciones, contraindicaciones, protocolo quirúrgico para la colocación de implantes dentales, el instrumental y las técnicas, tiempos de colocación y finalmente la medicación y los cuidados postoperatorios que debemos tener. Entonces, en ese sentido, iremos definiendo qué es el implante. El implante simplemente es, ustedes saben, la colocación de elementos biocompatibles aloplásticos. Aloplásticos quiere decir que son sustancias inertes, como es el titanio en este caso, que es lo que se utiliza actualmente. Entonces, se alojan en el hueso, dentro del hueso, en una cavidad que la preparamos previamente, y ahí está reemplazando a una raíz de una pieza perdida con la finalidad de sustituirla. Y además ahí sobre esta hacer la prótesis respectiva para la función masticatoria. Y lo que principalmente se debe tomar en cuenta es la osteointegración. ¿Qué es esto? La osteointegración es el proceso, simplemente la conexión directa estructural entre el implante, esta materia inerte, y el hueso. O sea que es en el hueso vivo, lógicamente, ¿no? Entonces, estos tienen que estar íntegramente adheridos el uno con el otro para su funcionalidad. Este término viene desde la década de los 60, viene con Brånemark, que ha sido el precursor que actualmente se utiliza. Entonces, ¿qué es la osteointegración? Aquí estamos viendo los criterios de éxito. Primero, criterios clínicos. Ustedes pueden ver en esta imagen, este supuestamente es el implante, y el hueso, y este es el implante. Entonces, estamos viendo que tiene que haber una integración absoluta entre ambas materias, el tejido vivo y el aloplástico inerte. Entonces, en el criterio clínico no tiene que haber movilidad. Perdón. En cuanto nosotros colocamos el implante, tenemos que verificar que esté completamente estable, tiene que tener una fijación inicial. Después tiene que haber ausencia absoluta de dolor, no debe doler para nada esto. Entonces, si es que hay dolor, quiere decir que algo está fallando o hemos hecho una mala planificación, en fin. Y finalmente, el sonido. Cuando se hace la percusión, tiene un sonido metálico, un sonido agudo. Ahora, el éxito radiográfico, este criterio se basa en que cuando vemos con la radiografía, esto no tiene que tener radiolúcida. Tiene que estar, por decir, acá se vería un hueco, entonces quiere decir que estamos fallando. No tiene que haber esta radiolucidez. Luego también, radiográficamente tenemos que ver que una pérdida ósea vertical hasta 0,2 de milímetro por año, no puede ser mayor. Si es mayor, pues está el paciente fallando o tenemos que analizar la etiología. Y finalmente, el criterio de éxito estaría en el histológico, que se refiere a la unión íntima entre ambas entidades. Entonces, los periodos de osteointegración, etapa de osteointegración inicial. O sea, cuando desde la colocación hasta la carga, tenemos que tener la osteointegración, la remodelación ósea, desde la carga hasta los 18 meses, o sea, entre 1 año y medio aproximadamente, el hueso debe remodelarse, adaptarse al implante. Luego la estabilización que hemos indicado, esta tiene que haber desde el inicio. Luego al año y medio aproximadamente, esta estabilización ya es definitiva, ya no puede cambiar más, ni disminuir ni aumentar.
Entonces se logra mediante el equilibrio de la neoformación, la reabsorción ósea. Ustedes saben que el tejido óseo está en constante trabajo de formación y reabsorción. Entonces esto ya al mes, año y medio, ya tiene que estar completamente consolidado. Las indicaciones. Las indicaciones, por supuesto, en pacientes destentados pueden ser parcial o total. Las prótesis fijas unitarias o múltiples, en caso de prótesis fija, en caso de prótesis removible, también se puede hacer igual, total o parcial. Luego el anclaje ortodóntico, se puede usar este implante para hacer movimientos de algunas piezas donde sea necesario. Entonces se coloca un implante, el implante no se mueve, no se moviliza. Entonces esto sirve para que el ortodoncista pueda mover sus piezas conforme requiera. Ahora acá tenemos, dice aplicaciones extraorales. Es un ejemplo, simplemente este paciente se le perdió la oreja. Ustedes pueden ver una oreja que se le ha fabricado de un material respectivo, silicona seguramente, no sé, pero han sido colocados estos 3 implantes en torno al conducto auditivo, ustedes pueden ver acá, y las barras que se sujetan mediante tornillos, igual que los intraorales, y acá encaja con estos broches la oreja para restituir. Esa es una aplicación extraoral. Las contraindicaciones. Cuando no se puede colocar, cuando hay un crecimiento craneano y erupción dentaria incompleta. O sea, en estos casos no se puede utilizar la implantología. En pacientes psiquiátricos que tienen alteraciones mentales, también estaría contraindicada. Pacientes con abuso de drogas o alcohol, igualmente. Y finalmente, cuando hay una mala higiene oral. Vamos a ver las contraindicaciones, que es muy importante analizarlas antes de realizar el tratamiento implantológico. Y tenemos contraindicaciones relativas, como está indicando acá, osteoporosis en la región maxilar, o sea que en la zona donde debemos colocar el implante, si existe una osteoporosis, tenemos que analizar si es o no es posible la colocación. Vamos a ir viendo más adelante las calidades de hueso, etcétera. Los problemas de cicatrización en función de condiciones hematológicas e inmunológicas. Por supuesto, si el paciente tiene alteraciones de cicatrización, es una también contraindicación relativa que hay que analizarla con su médico tratante para tratar de estabilizar, recuperar y planificar ya nuestro tratamiento también. Luego, pacientes fumadores, sensiblemente, muchos pacientes fumadores tienen necesidad de la implantología, pero lamentablemente el cigarrillo les contraindica. Esta es una contraindicación relativa porque al fumador se le puede conseguir que deje de fumar o siquiera disminuya. Finalmente, hábitos parafuncionales que puede tener también. Contraindicaciones locales. Aquí estamos hablando de locales. Incorrecto control de placa de biopelícula. El paciente que no hace un buen control de biopelícula, por supuesto que va a ser un fracaso. Entonces, es una contraindicación local. Debemos motivarle para que el paciente tenga una buena higiene y pueda recién planificarse su tratamiento implantológico. Fumadores consuetudinarios hemos indicado ya, la macroglosias. Lenguas grandes igualmente es una contraindicación relativa, igual que la cialorrea, cuando hay mucha secreción salival, igualmente al todo lo contrario, cuando hay la xerostomía, que es la boca seca. Luego hay en el bruxismo, la bruxomanía, igualmente también se la pone como una contraindicación local relativa, porque la bruxomanía, el bruxismo, podemos corregirlo previo al tratamiento, o sino también durante, pero es subsanable. La patología de mucosa oral, por supuesto, si tenemos mucosas con enfermedad, tenemos que tratar previamente esa alteración patológica. Igualmente, patologías en maxilares, relación anatómica normal entre ambos maxilares. Si hay una relación anatómica que no coincide como para realizar restauraciones, no se las debe realizar. Primero se debe tratar ese caso si se pudiese tratar. Y finalmente, cuando hay radioterapia de maxilares, en casos, por decir, de tratamientos de cáncer, etc.
Otras contraindicaciones sistémicas. Y acabamos en el caso de sistémicas, la osteoporosis grave. Lamentablemente el hueso es pésimamente malo, entonces no se puede realizar. Trastornos mentales, hemos dicho, alteraciones psicológicas que también nos contraindican, desnutrición severa, lo mismo. Pacientes muy desnutridos no pueden ser tratados. Igualmente fumadores, alcoholismo, drogas, hemos dicho que son relativas. Tratamientos de radioterapia, está reiterando algunas enfermedades endocrinas, también como las diabetes, por decir, pero son relativas también, algunas discrasias sanguíneas y finalmente inmunodeficiencias. Pacientes inmunodeficientes igualmente tienen que ser muy analizados previamente. ¿Qué limitaciones tenemos? En el embarazo, pues, nosotros sabemos que la paciente embarazada, las damas, en este caso siempre son muy susceptibles a cualquier cosa, entonces debemos tomar muy en cuenta como una limitación, motivarle, etcétera. Luego procesos inflamatorios e infecciosos. Perdón. Por supuesto, si hay inflamaciones e infecciones, debemos tratarlas previamente. Es una limitación, pero es subsanable. El uso de ciertos fármacos igual. Es el estrés físico o psicológico. Pacientes complicados. A estos pacientes hay que tratar de persuadirles, dominarles psicológicamente, entablar amistad y de tal manera que podamos ganarse su confianza, su voluntad. Luego, agrandamientos por medicamentos. Ustedes saben, pacientes epilépticos, por decir, tienen un tratamiento antiepiléptico que esto les provoca agrandamientos gingivales y estos entonces son también limitaciones. Igual en estos casos se hace el tratamiento previo y una terapia periodontal de soporte bien fundamentada, bien implantada. Y finalmente, cuando están en pleno tratamiento ortodóntico, por eso, por supuesto, si está en pleno tratamiento ortodóntico, nosotros no podemos estar colocando implantes, sino hasta su tratamiento, hasta cuando el ortodoncista nos pueda indicar. Limitaciones anatómicas. Cuando hay reabsorción severa, el hueso está muy reabsorbido, es una limitación. Primero tendremos que pensar en recuperar el hueso y para eso existen varias técnicas. Actualmente, felizmente, se puede ya lograr esto. Luego, la reducida encía queratinizada, que también es subsanable. La encía queratinizada protege mucho, pero si no hay queratinización, actualmente se ha demostrado que se puede utilizar sin queratinización encía, ¿no? Pero esta es muy susceptible a la inflamación, a las gingivitis, en este caso mucositis, pero el paciente si tiene una buena control de biopelícula no tiene ningún problema. Luego la disponibilidad del ancho y el alto del reborde óseo es una limitación anatómica. Huesos que no son anchos, que no son altos, son limitaciones. Luego, relación vecina con aparatos anatómicos importantes. En este caso, también es una limitación. Por el conducto dentario, por decir, tenemos que colocar un implante de un tamaño de 10 milímetros, digamos, si requiere el paciente, pero el dentario está a 8 milímetros. Entonces, es una limitación. Tendremos que pensar antes en subsanar esta limitación que tenemos. Luego, la tuberosidad del maxilar, también tomarla muy en cuenta por las relaciones anatómicas de la zona. El conducto nasopalatino, la zona de incisivos igualmente, tenemos que tomar muy en cuenta para no tener complicaciones durante o después del tratamiento. Los senos maxilares, de la misma manera, en exodoncias de mucho tiempo, estos senos se agrandan, se neumatizan y que tenemos poco hueso. En esos casos tenemos que tomar también nuestros recaudos necesarios. Finalmente, el piso de las fosas nasales, lo mismo en caso de piezas anteriores, donde ha habido mucha resorción ósea, entonces debemos pensar previamente en recuperar su tejido óseo o gingival. Finalmente, espacios adentros muy reducidos, o sea, donde las piezas se han mesializado, se han cerrado los espacios, tampoco podemos hacer mención. Estas cosas, todos estos detalles que les estoy indicando, por favor, tómenles en cuenta para que posteriormente vamos a mencionarlos seguramente. Luego, la apertura bucal reducida. Igual, si el paciente no tiene buena apertura bucal, no podemos, porque no vamos a poder utilizar nuestro instrumental, no vamos a poder manipular. Entonces, tenemos que tratar igualmente esta apertura bucal. Se logra igualmente con fisioterapia.
Complicaciones más frecuentes durante el procedimiento quirúrgico, la inadecuada planificación. Si nosotros no hemos hecho una buena planificación, va a ser una complicación que simplemente ya es problema y resorte nuestro, es responsabilidad absoluta nuestra. El fresado excesivo tampoco se puede usar como si estuviéramos limpiando una caries, es decir, en una pieza, limpiar hasta eliminar, no. En el huesito hay que tener mucho cuidado, si es posible un fresado, pero extremadamente necesario, nada más, y no hacer mucho fresado, porque estaríamos incurriendo en riesgo de necrosis de tejido óseo, etcétera, ¿no? Luego la contaminación del implante. El implante tiene que salir de su envase directamente al lecho, a la colocación. Luego la mala orientación del implante, claro, si no colocamos en la dirección adecuada, vamos a tener también complicaciones posteriores o hemorragias que se pueden presentar. Ya les he dicho, por decir, en el conducto dentario inferior habríamos lesionado esto y ya estamos con un problema muy serio. En el conducto nasopalatino, en el conducto incisivo, el agujero incisivo, igual, tendríamos, se nos presentan hemorragias que nos va a complicar el tratamiento, el procedimiento quirúrgico. Alteraciones neurosensoriales, lo mismo. Por decir, si colocamos en la zona de premolares, tenemos que tomar en cuenta que ahí está el agujero mentoniano y tenemos que cuidar esa alteración neurosensorial. El daño en los dientes adyacentes. Tenemos que cuidar que las piezas adyacentes no tienen que ser afectadas por nuestro tratamiento. Y finalmente, lo más grave, que se puede provocar una fractura mandibular. Aquí vamos a ver el protocolo quirúrgico. ¿El protocolo quirúrgico a qué se refiere? Primero a la selección del caso. Se refiere a la selección del paciente, ¿no? Tener el equipamiento específico, luego un mínimo traumatismo óseo que ya hemos indicado y finalmente absoluta asepsia. Entonces, como en el primer caso, es la selección del caso, que es la selección del paciente. Aquí que estamos viendo la selección del paciente, primero vamos los factores intrínsecos. ¿A qué se refiere? Si es que hay problemas sanguíneos de inmunodepresión, artritis reumatoidea, diabetes, tratamientos con corticoides, quimioterapia, tratamiento radiante, osteoporosis, miocardiopatías, etcétera, la edad. Todas estas cosas debemos analizarlas previamente en el paciente para tomar nuestros recaudos necesarios antes de incurrir en el tratamiento. Ahora, los factores comportamentales del paciente, lógicamente, hemos hecho mención al paciente fumador, al bebedor, etcétera, que tenemos que también tratar previamente estos casos, motivar en el paciente todas estas situaciones para que no nos esté contribuyendo como un obstáculo para nuestro tratamiento. Luego tenemos los factores locales. En los factores locales, que en lo que vamos a hacer más abundancia, las condiciones de la mucosa del periodonto, la prótesis que se va a realizar, las condiciones anatómicas y funcionales. Aquí estamos viendo las que se han hecho mención, las locales. Entonces, evaluaciones a través de qué. Primero vamos a hacer el examen clínico. El examen clínico que lo realizamos en todo paciente, en todo tratamiento que vamos a realizar desde una simple profilaxis, por decir. Siempre previamente vamos a hacer nuestro examen clínico en el que se hace el examen intra y extraoral. Ustedes ya saben eso. Como para elaborar nuestra historia clínica realizamos esto. La evaluación protésica. Aquí, por supuesto, que tenemos que tomar en cuenta qué prótesis vamos a realizar. Para esto, ¿qué se hace? Se toman modelos de estudio. Aunque sean unos modelos groseros, no con todos los detalles, pero para tener una idea de la evaluación protésica que vamos a realizar. Entonces, aquí la placa de registro, ustedes también eso ya lo han llevado también en prótesis, fija, removible, todo lo que se lleva en la placa de registro, los rodetes en cera, etcétera, ¿no? Luego los análisis del modelo en articulador. Los modelitos que hemos hecho de estudio los colocamos en articulador para
sustituye el tratamiento que tenemos que estar haciendo en boca, y en esto ya nosotros preparamos nuestra evaluación protésica. El encerado diagnóstico, un paso muy importante que consiste, vamos a ver más adelante, encerado diagnóstico, igual que la férula radiológica, se refiere cuando el paciente, el laboratorista, elabora en cera las restauraciones, etcétera, son previa al tratamiento. O sea, es una evaluación protésica. Y finalmente las férulas quirúrgicas, si se diera el caso, si fuera necesario de su utilización. El examen radiológico, que es también muy importante, previo a la ortopantomografía, o sea, la radiografía panorámica, las teleradiografías lateral, una lateral que se toma del paciente de un perfil, podríamos decir, las intraorales, la tomografía y la tomografía computarizada. Para todo esto se deben tomar en cuenta siempre previo el examen los aspectos anatómicos, tanto en el superior. Haremos mención simplemente a grosso modo, acá las presencias del seno maxilar, donde nosotros vamos a colocar nuestro implante, tenemos que ver el espacio suficiente, no lesionar esto. En las caras anteriores igualmente tenemos que tomar en cuenta el piso de las fosas nasales, hemos dicho el foramen incisivo y etcétera, todas las situaciones anatómicas que tiene el maxilar superior. En el inferior lo mismo, perdón, el foramen por donde se introduce el conducto dentario inferior, el paquete vasculonervioso, por donde se distribuye, etcétera, la distancia que existe entre el reborde y este conducto. Igualmente, al final tenemos que ver este foramen mentoniano, donde les he dicho que se tiene que tomar en cuenta para las complicaciones neurosensitivas. Acá se está viendo una reabsorción bastante significativa que estaría limitándonos con el conducto dentario. Entonces, seguramente acá vamos a tener que planificar un levantamiento de este reborde previo para nuestra implantología. Examen clínico, evaluación general. Entonces, al paciente, ustedes saben también que al hacer su anamnesis, pues, preguntamos la medicación en uso, qué tratamiento está siguiendo o si no está siguiendo. Disturbios metabólicos, si tiene el paciente problemas en su metabolismo, si tiene disturbios hematológicos, puede ser de que, digamos, un paciente hemofílico. Entonces tenemos que tomar esas cosas en cuenta, enfermedades cardíacas y circulatorias. Por supuesto, si vemos, el paciente nos indica, yo estoy en tratamiento con el cardiólogo, preguntar qué tratamiento está realizando para si es necesario interconsulta con el mismo. Disturbios metabólicos óseos. A esto se refiere a que si el hueso está realizando un buen metabolismo en su tejido óseo, donde vamos a colocar nuestros implantes. También la edad es otro factor. Un paciente niño no podemos colocarle, un paciente muy anciano, si es que tiene mucha resorción, etcétera. De acuerdo a la edad también tenemos que hacer la evaluación general. Y finalmente la psicología y motivación del paciente. Yo siempre les indico, desde la primera visita debemos tratar de hacernos amigos del paciente para que nos tenga siempre confianza. El examen clínico intraoral. Hemos hecho ya mención de la apertura bucal. Eso les he indicado que tiene que tener su previo tratamiento en caso de que se fuera a apertura muy limitada o tal vez una apertura muy grande, también tenemos que tomarla en cuenta para que no tengamos problemas antes, durante o después del tratamiento. Una evaluación de la higiene oral, que lógicamente también tiene que ser muy tomada en cuenta y motivar en el paciente esto. Presencia de lesiones, si es que hubiera un absceso, por decir ahí, tenemos que tratarlo previamente en el examen intraoral. Relaciones entre ambas arcadas, esto tenemos que tomar en cuenta igual. Tenemos que tratar que haya una relación óptima y de acuerdo a esto también planificar nuestro tratamiento de implantes y reposición, restauración. Finalmente, la palpación intraoral, que se debe hacer siempre cuando estamos haciendo el examen, para ver la altura, la anchura del hueso, etcétera, y cómo están los tejidos blandos también.
El examen clínico intraoral, la reabsorción ósea vertical. Estamos reiterando mucho esto porque la resolución tiene que ser tomada muy en cuenta. Luego, la altura de la cresta ósea y de los dientes opuestos. Por supuesto, si tenemos qué altura de cresta tenemos y los dientes opuestos, a veces pueden estar extruidos, etcétera, tenemos que hacer ese examen clínico y tomarlo en cuenta para nuestra planificación. La distancia mesiodistal, la que les decía hace instante, piezas que se mesializan, nos cierran el espacio y nosotros no podemos realizar una restauración. Finalmente, el examen radiológico, muy fundamental para esto nuestro tratamiento. En exámenes de laboratorio, previo a realizar ya todo lo que hemos conseguido con los pasos ya indicados, entonces el paciente ya lo habilitamos para nuestra cirugía, que se hace un hemograma completo. Hay que pedir un hemograma completo donde nos indicará tiempo de coagulación sanguínea, sangría por trombina y trombina, glicemia, azúcar, etcétera, función hepática también y renal si tiene el paciente. Y si se diera el caso, si hay problemas renales, también un examen de orina, pero que es opcional, no es indispensable. Luego tenemos la evaluación clínica del paciente. Condiciones anatómicas del maxilar superior e inferior. La proximidad con el seno maxilar, que estamos reiterando en realidad, la proximidad con el nervio dentario inferior igual, el colapso de las tablas, remanente óseo, estamos viendo, hemos indicado la resorción ósea, ¿no? La anchura y altura del reborde, también reiterando esto, tenemos que tomar en cuenta en la evaluación clínica del paciente. Acceso a campo operatorio. Si tenemos una boca muy cerrada, tenemos que ver si es que tenemos acceso o no para nuestro tratamiento, para a la aplicación de nuestra instrumentación, etcétera, y si no, previamente tratar esta apertura. Se refiere al acceso. Luego, la presencia de algunas, en fin, cualquier situación, pero sí tenemos, como en el caso de una tartarectomía, la accesibilidad es muy importante. Más en este caso, si es una cirugía un poquito más compleja que la tartarectomía, ¿no? Disposición de piezas dentarias presentes. Tenemos que ver de qué piezas todavía tiene el paciente y sobre esas hacer nuestra planificación. La relación endodoncia, ortodoncia y rehabilitación. Siempre estas tres ramas están enlazadas para realizar nuestro tratamiento periodontal y luego la implantología. El planteamiento quirúrgico, en este caso, los análisis de modelos. Hemos indicado que tomamos estas impresiones sobre las que hacemos los modelos y en esto ya nosotros podemos analizar sin presencia del paciente, podemos hacer nuestro planteamiento. Análisis radiográfico. Hemos dicho que nosotros ya hemos hecho esto, tenemos las radiografías y estamos analizando todo esto. La determinación de los tipos de prótesis en función a las condiciones óseas. Entonces, nosotros estamos ya planificando el tratamiento quirúrgico que lo vamos a realizar al paciente y sobre ese tratamiento nosotros ya entraremos a quirófano, a veces se hace esto en consulta misma y finalmente la confección de la guía quirúrgica. Esta guía quirúrgica que les voy a indicar más adelante es muy importante que nos permite reducir el tiempo de trabajo, etc. Aquí estamos viendo el análisis radiográfico. Acá, por ejemplo, altura ósea. Estamos viendo acá hay un implante. Si ustedes se fijan, la altura ósea muy disminuida, seguramente la relación del seno maxilar se debe tomar muy en cuenta. Acá están viendo ustedes un solo implante que tiene este paciente que seguramente ha perdido un molar, un premolar. Entonces acá se ha planificado seguramente poner un molar. Bueno, cada cual tenemos que hacer nuestro planteamiento de acuerdo a lo que estamos viendo el caso clínicamente. Siempre es necesaria la presencia del paciente y no la radiografía sin el paciente, ¿no? Luego, acá lo que les decía, por ejemplo, estas piezas mesializadas, como estas otras, son exodoncias de mucho tiempo. Acá tenemos bastante hueso para colocar, igualmente acá. Entonces nosotros no vamos a poner acá un premolarcito pequeño o acá otro pequeñito. Entonces, previamente tendremos que hacer la ortodoncia para abrirse un poco de espacio y colocar acá sus premolares respectivos. A eso se refiere
la disponibilidad de tejido óseo. Muy buen tejido óseo remanente, pero espacio reducido, mesiodistal. Tiene que haber ausencia de patologías en el examen radiográfico. El examinamiento de las raíces adyacentes. Acá estamos viendo que estas raíces nos permiten introducir un implante al igual que esto. Entonces, se han visto seguramente que hay espacio, el implante puede entrar sin problema porque es un buen direccionamiento de las raíces adyacentes. Y las estructuras anatómicas, que acá, como hemos dicho, seno maxilar, conducto dentario inferior. El estudio imagenológico que se debe realizar. Actualmente tenemos, bueno, la periapical seriada, que siempre lo pedimos para nuestro tratamiento, incluso de periodontitis crónica, por decir, severa o avanzada, pedimos siempre la periapical seriada. En caso de implantes, con mayor razón. Y esta es la panorámica, la ortopontomografía que hemos indicado. Y acá estamos viendo con la mesialización de estas piezas, acá 2 piezas que faltan, se puede restaurar tal vez con una sola, etcétera, en fin, tener las relaciones con el piso de las fosas nasales, los senos, el conducto dentario, etcétera, para que nosotros podamos planificar el tamaño, hasta dónde podemos entrar con nuestro implante. Por decir, acá tenemos 15 milímetros. Con nuestro implante tendremos limitación de 2 milímetros en relación al conducto dentario. Si es menos, si se puede menos, mejor. Entonces, un hueso disponible de 15, podemos utilizar un implante de 13 de tamaño. A eso se refiere esta situación. Lo mismo en el caso del piso de las fosas o de los senos. La tomografía lineal es otro estudio imagenológico. Igualmente la tomografía axial computarizada, en donde nos dan, ustedes ya conocen también esto, la tomografía que nos da cortecitos que los programa, el técnico radiólogo. Si le pedimos, nosotros queremos cada 1 milímetro o cada 2 milímetros, en fin, de acuerdo a nuestro requerimiento, él nos va a enviar el estudio realizado. La tomografía computarizada del haz cónico, el CONBIN, que es simplemente para menor irradiación. Este CONBIN es una tomografía que nos da la región. Nosotros queremos, por decir, esta zona. Entonces, simplemente esta zona nos va a hacer con este CONBIN, lo que va a hacer que no irradie más mucho al paciente. Pese a que la irradiación la irradiación no es tan significativa como las convencionales antiguas. Finalmente, las tomografías intra y extraorales. Ese es el examen imagenológico. El estudio de modelos. Hemos dicho, se toma la impresión, se hacen los modelos, etcétera, y ya cuando ya tenemos el modelo anterior sobre el modelo que hemos hecho inicialmente y que les he dicho grosero, nosotros vamos a fabricar nuestra cubeta donde haya una profundidad suficiente para el vestíbulo. En este caso tenemos que ya tratar de que sea un modelo más exacto, más preciso. Las cubetas correctas para ver las inserciones musculares o los frenillos, etcétera, los cuales en esos casos tienen que ser nomás tratados previamente si se diera el caso, si fuera necesario. Un adecuado material de impresión. Por supuesto, tenemos que tener una buena impresión para un buen modelo. Y finalmente, la técnica tiene que ser precisa. Nosotros sacar con todos los detalles necesarios nuestro modelo. La clasificación de impresiones, hemos indicado la impresión, que es un modelo de estudio, la que les he dicho antes, la anatómica es una impresión grosera, les he dicho, perdón el término grosero que yo también utilice, pero es una impresión como un modelo que nos va a dar la pauta inicial para el estudio de inicio del tratamiento que vamos a hacer de las estructuras anatómicas. Luego las impresiones funcionales son las que estamos indicando acá con más detalle y son los modelos ya de trabajo. El plan de tratamiento, van a perdonar que me apure un poco porque tenemos mucha literatura en esto y el tiempo no nos da. La guía quirúrgica que les hacía, muy importantísima. Aquí, ¿qué está mencionando? La colocación precisa de cualquier implante requiere del conocimiento previo de la restauración protésica deseada. Entonces, tenemos nuestro modelo. Sobre el modelo nosotros vamos a ver qué dirección, qué tamaño tiene que tener o qué diámetro, etcétera,
el implante. Para eso la guía quirúrgica, ¿qué es? Se realiza una impresión, se obtiene el modelo, etcétera, el encerado diagnóstico que les decía. Este encerado diagnóstico lo realiza en laboratorio y sobre esto nos da en material, en acrílico, es decir, está acá haciendo mención de este acetato para comping. Entonces, sobre eso nosotros vamos a hacer nuestro tratamiento que nos va a abreviar en un factor de tiempo, etcétera. Y finalmente, ¿qué se hace? Se perfora en la mitad de esta clara oclusal o incisal de esta guía quirúrgica. Aquí vamos a ver, en esta zona, por ejemplo, ustedes tienen, este sería una guía quirúrgica. Entonces, nosotros haremos la obturación, perdón, la perforación en la guía, en la zona donde vamos, necesitamos. Se perfora la guía. Esto está en acrílico, les diré, en cualquier otro material, ¿no?, que utilice el laboratorista. Entonces nosotros hacemos nuestra perforación. Queremos la distancia entre esta y esta, nuestra perforación para llegar hasta el modelo. En esta forma entraremos, se está haciendo la planificación. Entonces, esto ya nos va a dar la orientación de la colocación del implante. Nosotros necesitamos que este implante vaya en este sentido y hacemos la perforación ahí, de tal manera que cuando entremos con nuestra instrumentación ya nos va a guiar esto, por eso se llama la guía quirúrgica, y nos va a guiar esto, cómo debemos introducir nuestro fresado. A eso se refiere esta guía quirúrgica, que es muy importante y les reitero, nos indica la colocación correcta del implante en todos los sentidos del espacio, o sea, proximal, mesiodistal o vestíbulo lingual o vestíbulo palatino si sean superiores. Entonces, esto es que nos va a dar pautas para evitarnos problemas funcionales. O sea, que acá nosotros con esta guía vamos a tener el exacto trayecto que tiene que realizar nuestra instrumentación. Entonces acá nosotros planificamos tanto lo funcional como lo estético y esto nos va a evitar prolongar nuestra cirugía. La medición del hueso, las claves del éxito. Para examinar al paciente con boca cerrada para determinar si existe suficiente espacio interoclusal. Claro, nosotros vemos al paciente y tenemos que ver si hay un espacio interoclusal adecuado para planificar nuestro tratamiento o si no, tal vez realizar una previo tratamiento intrabucal. Entonces, para colocar nuestra prótesis deseada tenemos que tener este examen intraoral a boca cerrada. Luego, se aconseja frenectomía o tal vez inserciones altas musculares, etcétera. Debemos realizarlas antes del tratamiento para no tener posteriores problemas cuando tengamos que colocar nuestro implante y las restauraciones protésicas. La tomografía axial computarizada también, aunque no siempre es necesaria, pero es también un ayudante muy importante, muy útil en muchos casos. Entonces, para la colocación del implante, cuando el hueso es mínimo o se dude de la exacta localización de las estructuras anatómicas, esto de la tomografía axial computarizada nos ayuda de sobremanera. La tomografía computarizada es muy ayudante. Acá tenemos en el inferior lo que les hacía mención, tener cuidado siempre del conducto dentario, la distancia, y en esta zona hemos indicado la salida del foramen mentoneano, donde tenemos que tener en cuenta para evitarnos problemas neurosensoriales. Acá en el caso del inferior, en la parte posterior estamos viendo la línea miloidea, donde se inserta el músculo miloideo del piso de la boca. Entonces, por eso este hueso es traccionado por el músculo y es más grueso. Entonces, si nosotros hacemos nuestra guía quirúrgica, introducirlo hasta acá, por decir, sin guía podemos desviarnos hacia vestibular, hacia lingual o incluso tal vez hasta la fosa submandibular. Entonces, esas situaciones nosotros nos ahorramos en tiempo y en la planificación previa con la guía quirúrgica. Esto nos ayuda muchísimo, por eso los traigo a acotación esta diapositiva. Entonces, para evitarnos perforaciones involuntarias en las zonas linguales. Acá si nos hemos entrado por encima del miloideo, ya entramos
a la cavidad intraoral, ya alteramos. ¿Por qué? No hemos tenido una correcta orientación de nuestro fresado. En el caso del superior, lo mismo, tomar en cuenta los senos maxilares, el piso de las fosas nasales que hemos indicado, todo lo que hemos indicado ya. Ahora acá tenemos la calidad del hueso. Estamos indicando acá la calidad, que vamos a ver ahorita, como es la 1, 2, 3, 4. Estamos viendo la cantidad de pérdida ósea. Es un reborde de un maxilar superior, un reborde bastante bueno, significativo. Paulatinamente se va resorbiendo, una resorción ósea que significativamente finalmente acaba en esto. En el maxilar inferior lo mismo, un buen reborde que se va disminuyendo y acaba en esto. Acá tenemos los tipos de hueso. Acá tenemos un tipo 1. Este es el tipo 1 donde el hueso maxilar se compone casi exclusivamente de hueso compacto homogéneo. Este es el hueso compacto homogéneo. Es un hueso extremadamente duro. El hueso tipo 1. El hueso tipo 2, ya están viendo, es un hueso compacto, evidentemente ancho, y que rodea un hueso esponjoso también denso, tipo 2. También un hueso bastante duro, también no tanto como este, pero también duro. El de tipo 3, estamos viendo acá, la cortical es delgada, la cortical delgada y el hueso esponjoso es denso. Estamos viendo comparable con este denso. Ya en el tipo 4, la cortical ya es fina, es más delgadita, la que rodea al hueso esponjoso, poco denso. Están viendo las grandes cavidades que presenta el tejido esponjoso en este tipo de tejido 4. Estamos hablando del tejido óseo, ¿no? Entonces, ya el hecho, acá se hace y hablando de la calidad, una comparación. Por decir, en el tipo 1 nosotros vamos a entrar con nuestro fresado sobre un hueso duro y un hueso blando, perdón el término, más reducido. Entraremos con más refrigeración, siempre se debe tener en cuenta, prácticamente las fresas son desechables porque tienen que ser filitas para el tratamiento. En el tipo 2 tenemos ya una mayor cobertura para poder entrar con más facilidad con nuestro tratamiento. Se está esquematizando un lecho receptor. En el tipo 3 hemos indicado ya que el denso es más delgadito y el esponjoso es más ancho. Y finalmente el tipo 4, que es un hueso de no muy buena calidad, pero que también puede ser utilizado para implantes. Vamos a ver más adelante cómo. Aquí tenemos que ver la cantidad del hueso. Hay que tener en cuenta que la amplitud, el grosor, este es el inferior. Es una forma de medir el ancho. Esto podemos medir a la palpación, incluso nosotros, qué tal tiene de anchura este hueso, que el espesor, etcétera, y la altura. Finalmente, lo que hemos hecho es relación con las relaciones anatómicas, además. Introducir nuestro instrumental para ver hasta dónde podemos disponer. Mediante las radiografías sabremos 10 milímetros, usaremos uno de 2 milímetros. Hemos dicho respetar el conducto dentario mínimamente por 2 milímetros. La técnica quirúrgica, ya estamos hablando ya en preparatorio. ¿Qué se hace? Si es necesario, antibiótico terapia. Si tendríamos pacientes con algún problema, previo su antibiótico terapia, siquiera una profilaxis antibiótica. La inflamación igual. En el caso, particularmente en mi caso, utilizar un antiinflamatorio como es corticoide, una media hora antes inyectable al paciente, antes de nuestra cirugía, le colocamos una y el paciente va a tener un postoperatorio totalmente llevadero, placentero, sin problemas inflamatorios ni dolor. Luego, la clorexidina, que ustedes saben, esto se usa al 0,12% 2 veces al día, si en algunos casos era la necesidad 3 veces al día. Ahora que estamos siempre en la técnica quirúrgica, hablamos ya del material. ¿Qué se necesita? El instrumental. El instrumental adecuado, que está haciendo mención acá, el convencional, por supuesto, el motor de implantes, que es específico para este caso, y finalmente el kit de fijación de los implantes. Acá tenemos el motor, uno que tiene su propio pedestal. Hay otros que directamente se usan sobre mesa.
Bueno, el motor eléctrico que controla esto no tiene alta velocidad, controla la rotación y el torque, o sea, la fuerza de rotación, con este motor que es el único con el que podemos preparar el lecho. El kit quirúrgico que hemos indicado, acá tenemos ya una bandeja con su disponibilidad de todo el instrumental que necesitamos, instrumentales y herramientas que precisamos para nuestra cirugía. Entonces, este está organizado de tal manera que las fresas también de disponibilidad de acuerdo a al diámetro que tengamos necesidad de usar. Aquí tenemos ya en el caso del hueso. ¿Qué pasa? Esta es una fresa que ha entrado en un hueso tipo 1. Fíjense cómo sale el tejido, este óseo. Hemos indicado que es un hueso duro, de una cortical muy densa. Entonces la fresa sale, esta es una fresita de 3,5 milímetros y sale rellena de hueso, pero casi sin sangre, puro hueso, porque es tejido compacto, no hay tejido esponjoso, si hay es muy poco, y les reitero, es muy duro. Y la adaptación estaría más o menos aproximadamente entre casi 1 año y medio, meses y medio, la osteointegración. Ahora tenemos acá en el tipo 2, el fresado, la misma fresita de 3,5 milímetros, sale rellenada con huesito y además bien humedecida con sangre, porque acá tenemos más tejido esponjoso. Y la aproximación acá es de 10 a 12 semanas, menos que la anterior. Estamos hablando de la osteointegración. Acá tenemos el hueso tipo 3 ya, un huesito que es de menos calidad. Entonces acá igualmente la fresa de 3,5 milímetros sale rellena parcialmente de hueso y bien humedecido en sangre. Hemos dicho que es un poco más esponjoso, entonces ¿a qué se refiere siempre esta situación de lo que sale en la fresita? Este huesito nosotros no podemos desecharlo, siempre debemos colocar un vasito DAPE, por supuesto aséptico, para utilizarlo posteriormente que hayamos realizado la colocación del implante, etc. Entonces, esto es aproximadamente de 12 semanas en este tipo de tipo 3 de hueso. En el tipo 4, que es el hueso de menor calidad, igualmente la fresita de 3,5 milímetros de diámetro, totalmente desprovista de hueso. Aquí no hay hueso porque el tejido esponjoso es predominante y la fresa va a salir prácticamente con sangre nada más. Y la aproximación de la osteointegración es mucho mayor, 10 a 20 semanas. Ahora acá la selección de la medida del implante, el ancho, la longitud, siempre se debe tomar en cuenta de acuerdo a la disponibilidad. Hemos indicado todos los exámenes previos, ya nos van a dar pauta qué es lo que tenemos que hacer, qué tamaño de implante y qué diámetro tiene que tener. O sea, la selección del implante de acuerdo a la disponibilidad del material óseo que tenemos. En general, el implante más ancho, o sea, el diámetro mayor, es preferible al largo. Si es el largo, digamos, tenemos espacio para 15 milímetros de largo, no es necesario meter esos 15 milímetros, sino más bien tomar en cuenta el diámetro del implante, porque este diámetro hace que este implante soporte mucho más a las fuerzas oclusales, a las fuerzas de la masticación. A eso se refiere este punto. La radiografía panorámica y periapical es así que como modelos de diagnóstico que ya hemos hecho mención y el examen clínico, etcétera, determinan si existe suficiente espacio mesiodistal. ¿Se acuerdan en la radiografía que les he indicado? Las piecitas que se han mesializado, no hay espacio mesiodistal. Entonces, no podemos hacer la colocación para poner una piecita chiquita, delgadita. Tenemos que hacer previamente recuperar ese espacio mesiodistal. Igualmente, la altura ósea vertical para el implante. Todo lo que hemos hecho mención. Debemos seleccionar todos estos, tener en cuenta esos detalles para seleccionar la medida del implante. Luego tenemos una reglita transparente, que es una guía en una radiografía panorámica. Nosotros podemos tranquilamente planificar ahí qué tamaño, qué diámetro de implante podemos utilizar en la radiografía panorámica y la
reglita transparente. Ahora ya existen unos cuadritos que ya nos facilitan el trabajo y nos están indicando qué medida de implante, qué ancho y qué diámetro podemos utilizar, con la ayuda para elegir la medida correcta. Luego las radiografías son presentaciones precisas, conocimiento de su magnificación. Tenemos que tener en cuenta cuánto se magnifica. Utilizando la panorámica, actualmente, felizmente, ya nos entrega en un tamaño prácticamente real, sobre el que nosotros ya no tenemos que estar haciendo cálculos sobre lo que indica acá de los 125%, que es de magnificación. En cambio, ahora nos da el tamaño 100%, sobre ese 100% nosotros planificamos nuestro diámetro y nuestra longitud. Aquí están viendo ustedes estos de 3,5 milímetros de diámetro y el largo. Esto puede ser unos 11 milímetros, pero hemos indicado que implantes donde sea posible colocar de mayor diámetro es los que nos van a soportar más, pero donde no se puede, siempre se debe usar el de menor diámetro. Los más utilizados son los de, acá indica 3,5, los de 3,75 son los más usados. Acá lo que está indicando los implantes de 3,5 milímetros de diámetro se utilizan habitualmente para dientes anteriores inferiores, o sea, de la mandíbula pueden ser usados estos de diámetro de 3,5 milímetros. Si es posible, su uso debe evitarse en maxilar anterior. En el inferior podemos usar estos, pero en el superior debemos evitar porque corremos el riesgo de fractura del implante. Entonces, en el maxilar superior trataremos de usar mínimamente uno de 3,75. Si es posible mayor diámetro, bien, pero si no, con el de 3,75 estaríamos conformes. Este es de 3,5 para anteriores inferiores. Ahora, el implante de 0,5, 0,6 milímetros es capaz de soportar cualquier diente en el arco dental, lo que estamos indicando, ¿no? Posterior al canino, si es posible, se coloca un implante por cada diente. Claro, después del canino, estamos premolares, molares, es preferible colocar un implante para cada diente. Y en casos se podrá hacer tal vez un puentecito de 3 piezas, en fin, pero con 2 implantes, en fin, de acuerdo a la planificación del tratamiento que hemos realizado previamente. Ahora acá estamos, este implante sí es un implante especial adecuado que se usa en huesos de mala calidad. Hemos dicho, por ejemplo, el tipo 4, podemos utilizar este implante que tiene algunas disponibilidades para asegurarse su supervivencia, su permanencia. Entonces, lo que se debe hacer es dejar 1 milímetro de hueso alrededor del implante. Por decir, tenemos este implante. Sigo en el curso, sí. Este implante, entonces tener 1 milímetro acá y 1 milímetro acá de hueso para que poder garantizar la estabilidad del implante. Entonces, acá está indicando un implante de 3,5 milímetros tendría que utilizarse, disponer de un hueso anchura de 1 milímetro más acá, 1 milímetro más acá, en mesial 1 milímetro, en distal 1 milímetro, los 5,5 milímetros que indica esto. Lo mínimamente, si es que es más, mucho mejor. Por eso no podemos usar implantes mucho más de mayor diámetro, siempre de acuerdo al requerimiento. En maxilar anterior se aconseja implante con una cavidad conectora de 2 milímetros de diámetro, especialmente cuando es uso de un implante angulado es necesario. Vamos a ver más adelante a qué se refiere estos 2 milímetros. El ancho del hueso alveolar calcular con sonda periodontal o con calibrador. Está reiterando acá, dejar 1 milímetro alrededor del implante para pronóstico favorable a largo plazo. Si es más, les reitero, mucho mejor. Para implantes en maxilar anterior, siempre anticípese a la posibilidad necesidad de ampliación de la cresta ósea o técnicas óseas de injerto. Entonces, también en el maxilar superior es donde el hueso es más lábil, tenemos que tomar muy en cuenta, además de que es más esponjoso, de que tengamos un grosor adecuado para la planificación de nuestro tratamiento. Y lamentablemente ahora el paciente viene más por esta zona, donde la estética le preocupa a veces más que lo funcional, pero para nuestro tratamiento esto no debemos hacerle a ciegas sobre cualquier hueso. Planificar previamente la disponibilidad de hueso. ¿Cuáles son las claves del éxito? La trayectoria de la fresa pilota será
piloto será la trayectoria del implante y la trayectoria del pilar. Por supuesto, qué sentido, qué dirección va a tomar el implante, nos va a indicar con esta fresa piloto. Y les he indicado ya también con la guía quirúrgica. La osteotomía final del implante, en la medida posible, debe estarse centrada en el medio de la corona del diente a ser reemplazado. Para eso es la guía quirúrgica. Hemos indicado que la perforación en la guía quirúrgica en la parte media donde vamos a colocar nuestro implante. Luego, un posicionamiento mesiodistal adecuado. Siempre tener una distancia entre el distal y entre el mesial adecuado. El posicionamiento mesiodistal se refiere a eso. Tanto la guía palatina como la guía formada al vacío se esterilizan. Esto se refiere a la guía quirúrgica, se debe esterilizar. Perdón. Por supuesto, si nosotros vamos a utilizar esta guía ya al hacer nuestra cirugía, tiene que estar totalmente estéril y se la esteriliza en frío, ya usadas para ayudar a conseguir la trayectoria apropiada de la fresa piloto. Aquí tenemos un contenido de una bandeja de todo el instrumental. Ustedes pueden ver acá la 1, 2, 3, etcétera, cómo está enumerado todo este instrumental y herramientas que están acá descritas. Ustedes las van a ver eso. Todo esto va a estar colgado en plataforma, qué se llama cada cual y para qué sirve. ¿Para qué vamos a entrar en detalles para perder nuestro tiempo? Esta es la fresa piloto. ¿Qué es esta? Para profundizar y orientar la secuencia. Si ustedes se fijan, acá medimos 6 milímetros hasta la marca. Después de la marca, 8 milímetros. Después de la marca, 11 milímetros, 14 milímetros, etc. Esto ya se refiere al largo. La fresa piloto tiene un diámetro de 2 milímetros, un grosor de 2 milímetros. Antes de usar la fresa piloto, es de suma importancia que las marcas de profundidad en la fresa se identifiquen y se entiendan. No se debe utilizar suposiciones. Acá tenemos 6 milímetros, debemos saber que estamos 6 milímetros. No suponer, hemos entrado hasta acá, creo que son 6 milímetros, no. Tenemos que saber cuánto hemos entrado, porque hay fresas pilotos que tienen otra calibración. A eso se refiere esto. Esta fresa, si ustedes se fijan, les reitero, delgadita de 2 milímetros, la que entra y nos va a dar la dirección y el tamaño del implante. Acá tenemos un caso resumido, diremos, la incisión, la apertura, acá tenemos una pequeña osteoplastía, aplanarecito, hacer el lecho, la colocación del implante y la sutura. Perdón que los acelere esto, ¿no? Esa es la preparación. Una vez que se preparan los colgajos, se separa del hueso, es decir, se retira todo el tejido de granulación. Estamos bien, separar los colgajos, limpiar bien este tejido, dejarlo prácticamente hueso pelado, sin nada de tejido blando. Entonces se prepara el sitio de la osteotomía y se utiliza una serie de fresas para preparar el sitio de osteotomía de forma precisa, ya que va en aumento de un implante. Estamos viendo acá la primera, utilizar esta fresita redonda. Entrará unos 2 milímetros de profundidad. Esta nos está indicando dónde tiene que ser colocada la fresa piloto. La fresa piloto que hemos indicado ya cuánto tiene que entrar de profundidad y cuánto tiene de diámetro y qué dirección está siguiendo con la guía quirúrgica. Muchas veces por apuro o ahorrarnos algunas monedas, nosotros hacemos directamente nuestra fresita redonda inicial, después la piloto. Pero esta piloto puede estar yéndose a vestibular o a lingual. Tenemos que tener eso cuidado con la guía quirúrgica. Ahora esta otra, si se fijan ustedes, no tiene la parte activa. Simplemente es lisa. Estamos introduciendo también de los 2 milímetros que tiene la piloto, estamos midiendo para ver la dirección con la que hemos entrado en el lecho. Y acá entonces ya posteriormente utilizamos una más de más diámetro. Si se fijan, esta parte tiene que entrar sin parte activa, como esta otra por decir, pero para seguir el curso que tenemos, la preparación con la fresa piloto. Entonces aquí ya estamos ensanchando el diámetro, puede ser ya a 3 milímetros, etcétera, de acuerdo al requerimiento. Y seguir, y finalmente ya entramos hasta donde nos ha indicado. Tenemos la medida, tenemos que entrar hasta esta calibración y no podemos entrar más.
Posteriormente utilizamos esta otra fresa. Si se fijan ustedes, igualmente esta fresa no tiene esta parte activa, solo esta parte activa, que sirve para ensanchar la zona de la entrada, para que ahí esté alojada la cabeza del implante. Acá el implante ya se ha introducido, el implante que hemos elegido, por decir de 10 milímetros, digamos, exagerando. 10 milímetros, el lecho ha sido 10 milímetros, entonces entrará este implante hasta los 10 milímetros y coincidiendo con el hueso, la parte más anchita que hemos hecho con esta otra fresada y la colocación de su tapa y la reposición del colgajo. Aquí tenemos la secuencia de las fresas utilizadas. Hemos indicado la fresa redonda, la piloto, la que nos indica la dirección, el paralelismo, etcétera, la fresa que ya entra hasta el fondo, del tamaño, etcétera, y la que nos ha abierto la parte de entradita para la cabeza del implante. Aquí tenemos la técnica quirúrgica, las fresas. La fresa guía, hemos indicado esta, la primera fresa en ser usada, la marca el lugar del implante. Hemos indicado que con esta fresa nosotros simplemente estamos marcando dónde vamos a colocar el implante. Y esto les he indicado que es una fresa de 2 milímetros, para que entre una fresa de 2 milímetros, que es ya esta, la fresa quirúrgica, la fresa espiral. Ya, esta fresa ya entra sobre lo que hemos preparado antes. Como está indicando acá, 2 milímetros de diámetro, usada para alcanzar la profundidad planeada. En esta fresa nosotros ya necesitamos hasta dónde tenemos que entrar y con esta fresa estaremos cabal en la profundidad. Ahora la fresa piloto que hemos indicado, esta fresa ya alarga el diámetro para 3 milímetros. Con esta fresa, esta es la parte inactiva. Sigue el curso que hemos hecho en la anterior, esta parte nos sigue y esta fresita va a entrar en ese sentido, cavando, ensanchando este diámetro. Entonces ya acá tenemos 3 milímetros. Esta parte tiene 2 milímetros, acá 3 milímetros con la que hemos desgastado, sin que haya cambio de dirección. Ese es el objetivo de esto. Esa es la fresa piloto. Luego tenemos la fresa espiral de 3 milímetros, sobre la que hemos hecho, ya entramos con nuestra fresa de 3 milímetros, porque con esta fresa anterior hemos logrado los 3 milímetros acá, pero no acá. En cambio, ya con esta otra, ya entramos de los 3 milímetros ya hasta el fondo, hasta donde debemos ensanchar la perforación. O sea, les decía, por decir de los 10 milímetros, hasta ahí tendrá que entrar esta fresa, porque es el tamaño del implante que hemos elegido. Y la biseladora que hemos dicho de la parte externa, como embudo, diríamos, donde va a posibilitar el encaje de la cabeza del implante. Ahora, este es otro tipo de fresa. Es una fresa, con la que se hace la rosca. Como les haría un ejemplo, digamos, de los plomeros en las cañerías que hacen la rosca para empalmar una cañería con otra, más o menos así. Ese tejido, esto se usa, pero en tejidos duros. Es una tarraja. Se hace la rosca para que el implante pueda entrar con facilidad. Porque a veces hemos hecho el lecho de 3 milímetros y queremos meter el implante, a veces nos resulta dificultoso, muy duro. Entonces, para evitarse ese problema, se usa esta fresa. Pero les reitero, puede ser en tipo 1, máximo tipo 2 de hueso. La técnica quirúrgica, por supuesto, primero la anestesia, la incisión, levantamiento del colgajo, la perforación, que ya le hemos indicado, la concepción de la rosca que me he indicado en la última diapositiva, si se diera el caso, la instalación del implante, la colocación del tornillo de cobertura. Cuando colocamos el implante tiene un orificio a la entradita y se entra. Y esto tiene su rosca y sobre esa rosquita se coloca la tapa del implante, pero que tiene que estar exento de sangre, no tiene que, y sobre esto ya se hace la sutura. Acá estamos viendo un ejemplo, la incisión, estamos viendo la separación, el tejido óseo expuesto, bien limpio, no tiene tejido blando, se hace la respectiva, la fresita redonda, la perforación respectiva, y acá estamos viendo lo que hemos indicado, sin parte activa. Estos son los paralelizadores. Hemos hecho dos implantes, 2 lechos, entonces se coloca esto para ver
que los implantes estén bien paralelos. Estos tienen 2 milímetros. Si tenemos que corregir sobre los 2 milímetros que tenemos acá, tenemos que utilizar la misma fresa de 2 milímetros para, si este está muy inclinado hacia distal o hacia mesial, corregir ya con la de 3 milímetros, de tal manera que cuando ya entran estos paralelizadores, estén totalmente, como su nombre indica, paralelos para la ya colocación de los implantes. Acá tenemos su tapita del implante que les he indicado y finalmente la reposición de colgajo. Acá tenemos un segundo paso. Aquí está la guía quirúrgica que ustedes pueden ver. Sobre la guía quirúrgica que se introducen los fresados. A esta guía quirúrgica hemos dicho que son siempre estériles. Y la colocación ya de la fresa, o perdón, del implante, luego de abrir esto, y acá estamos ya con la colocación de la prótesis, abreviando. Acá tenemos el espacio, miren, bien reducido, los exámenes previos que debemos realizar, la incisión, 2 verticales, levantamiento de colgajo, etc. Y aquí abrimos ya, vemos los implantes ya osteointegrados, colocamos, sacamos las tapas del implante y colocamos estas otras tapas, diríamos, son para dar la forma al tejido gingival que se va a consolidar para que nos sirva ya, perdón, de base para la restauración definitiva, para colocar ya el respectivo receptor de la prótesis. Ya estaría concluido el trabajo. Esa es la forma bien apretada. Ahora acá tenemos ya, no tenemos tiempo, aceleraré esto por favor. Acá tenemos la incisión que debemos realizar sobre la cresta. Todo lo que hemos indicado, la remoción, etcétera. El fresado, todo lo que se está reiterando, la perforación, el fresado de la piloto, todo lo que hemos indicado. Todo, absolutamente, estamos viendo acá. Entonces, esa es la forma en que tenemos que hacer. Es un tema amplio, pero el tiempo no nos da. Finalmente, la sutura, y con lo que habríamos concluido el tema. Pero acá ya siempre los cuidados operatorios, las recomendaciones generales: no debe tomar bebidas calientes hasta que pase la anestesia, aplicar frío, mantener hidratado, la dieta blanca, no masticar con zonas del implante, etcétera, indicaciones que se deben hacer. Y evitar el tabaco, el alcohol, la clorexidina al 0,12, dos veces al día, etcétera, ¿no? Y si hay síntomas postoperatorios, esto va a estar colgado en plataforma, lo van a ver ustedes todas estas indicaciones que estamos haciéndolas acá. Lamentablemente el factor tiempo ya no me da, pero esto ya lo van a ver ustedes en plataforma. Con esto habríamos concluido. Yo les agradezco su atención, espero que les haya servido de algo. Cualquier cosa, con toda confianza, tienen mi teléfono. Que les vaya bien y cuídense. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.